Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión de Yo me quedo en casa con Eureka. Mi nombre es Juan Camilo Cortés, soy el fundador de Eureka Educación Holística. ¿Y qué es Eureka? Eureka es una empresa enfocada a la transformación de la conciencia de Colombia, Latinoamérica y la comunidad hispana del mundo a través de una educación continua, reflexiva e incluyente que se enfoca en 5 inteligencias. Inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia financiera, inteligencia física e inteligencia espiritual. El día de hoy tenemos una sesión muy especial que ya hemos tenido anteriormente. Muchas personas nos pidieron que la repitiéramos, muchas personas que ya la vieron, la quieren ver otra vez. La sesión anterior tuvimos una complicación con la grabación y no quedó grabada. Y pues Marce Núñez muy amablemente volvió a aceptar la invitación. Marcela Núñez es abogada de profesión, o tiene un título como abogada. Es coach en bioreprogramación. Ahorita ella les va a contar un poquito de eso, qué es eso y por qué ella decidió enfocarse y volverse experta en este tipo de coaching. Es mamá de 2 niñas, es esposa, es empresaria, es inversionista, es una mujer muy exitosa, muy querida. Y para mí es un orgullo decir que somos amigos hace 10 años ya. Somos amigos con Marce y es de los entrenadores cercanos de Eureka Educación Holística. Y ya sin más preámbulos, los dejo con Marcela Núñez. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Hola Juanca, buenas noches a todos. Bien, Juanca, muy bien, feliz de volver a estar aquí en tu casa, en la casa de todos, en Eureka. Súper contenta de poder compartir este tema que me apasiona tanto, que me encanta. Eh, bueno, nada, disfrutando de verdad nuevamente con ustedes este despertar de conciencia, ¿no? Que cada vez aprendemos más y nos reta más. Y mil gracias, Juanca, por este espacio. Muchas gracias Dale, por darme la posibilidad de estar acá nuevamente compartiendo con todos ustedes. súper. Bueno, ¿compartes pantalla? Sí, voy a compartir pantalla. Ahí me confirmas si la ven. Ahí está. Está cargando TikTok. ¿No? Todavía no, está cargando. Bueno, pues como dijo Juan Camilo, mi nombre es Marcela Núñez, estudié Derecho. Sin embargo, pues la vida para mí fue todo un baile en esta parte profesional, porque hoy en día me dedico a todo lo que tiene que ver con la transformación, con trabajar de manera holística nuestro cuerpo, ¿sí? De manera que podamos conocernos como seres integrales, como personas que no estamos fraccionadas, eh, porque usualmente lo que estamos buscando para mejorar nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestra salud emocional y mental, siempre buscamos a un especialista, ¿no? Como que si me duele la cabeza, entonces tengo que ir a un médico especialista en ese órgano, en ese tema, si estoy triste o me siento emocionalmente perdida o desorientada o cuando tengo esas tusas y todo, tengo que ir a un psicólogo y como que me van fraccionando como si nada tuviera que ver una cosa con la otra. Y mi propuesta o mi propósito realmente desde lo que estoy haciendo de manera terapéutica es poder saber que somos un todo, que si tengo un dolor de estómago, eso tiene que ver también con mis pensamientos, tiene también que ver con mis emociones y tiene que ver con la manera en cómo yo estoy viviendo aquí y ahora. Y tiene que ver muchísimo con la historia que traigo también de mi familia. Eh, y realmente llego a esto, como lo he compartido acá en Eureka, por un tema de salud física, por una enfermedad que tuve, que se me diagnosticó a los 17 años, una enfermedad autoinmune degenerativa. Y en esta búsqueda de aliviarme, de curarme,
pasé obviamente por la medicina tradicional, que es lo que nos da a nosotros el silenciar un síntoma, ¿no? El poder darnos una respuesta rápida para acabar con un dolor. Y usualmente la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo me quito este malestar? ¿Cómo me quito esta sensación? ¿Cómo puedo, si me pasa algo, es cómo me puedo mejorar de esto? Y la respuesta es más bien, ¿qué hay detrás de ese síntoma? ¿Qué es lo que tu cuerpo te quiere decir y por qué te lo quieres quitar? Y por qué más bien no vamos a la raíz del conflicto y de la situación para poder cambiarla. Y esto no solamente es a nivel físico de nuestro cuerpo, sino también de los resultados que estamos teniendo en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, con todo lo que nos está rodeando, ¿no? Nuestro proyecto de vida, nuestras motivaciones, nuestros objetivos, con nuestros hijos, todas las relaciones, si son funcionales o no, y ver que a veces en las familias se repiten muchos ciclos de manera inconsciente. Y de pronto nos damos como mucho más fácil decir yo soy propenso a X cáncer o en mi familia todos nacimos en estas circunstancias y la vida es así, y esto es lo que me toca y esto es lo que hay que hacer. Y lo que viene a mostrar la bioreprogramación es que no es así, que realmente venimos con una historia desde nuestros ancestros, venimos con unas maneras de actuar o de poder ayudar a este clan, a esta familia, a que pueda liberarse de ciertas cargas, bien sean emocionales, físicas, financieras, amorosas, de muchas cosas que estamos heredando de manera inconsciente. Y cómo nosotros podemos hacernos responsables de hacernos cargo a través de las situaciones que nos han pasado para poder ver cómo la puedo transformar y a ver cómo la puedo hacer distinta. Voy a tratar de volver a iniciar aquí el compartir pantalla. Ahí se ve, Juan. Ahora sí, Marci. Sí. Ahí, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros, no, así como la invitación no es a que nos veamos fraccionados en el cuerpo, ¿sí? Porque de alguna manera mi búsqueda fue, por supuesto, en la medicina para poder entender qué era lo que estaba pasando con la enfermedad que estaba padeciendo. Y esto pues me llevó obviamente a tener un médico reumatólogo que me medicó de un montón de pastillas, donde se me enfermaron los riñones, se me enfermaron las mucosas, se me enfermaron los ojos. Realmente no tenía calidad de vida, yo no podía hacer deporte, me dolían muchas cosas tan simples como por ejemplo comer, escribir, peinarme. Correr, muchas cosas se me dificultaban muchísimo y llegué realmente como un regalo porque fue un encuentro en un aeropuerto con una persona muy especial para mí que me dice que mi tema era emocional. Y yo empecé como a escuchar este llamado y llegué a hacer terapia para sanar muchas cosas emocionales que traía desde mi casa y de alguna forma realmente empecé a retar a esta terapeuta porque yo llevaba ya varios años enferma y que me dijeran que yo había creado mi enfermedad y que yo me la había generado, pues para mí era como, ¿esto qué tiene que ver, no? Como que, ¿cómo va a decir que alguien va a querer enfermarse? ¿Cómo voy a querer yo misma generarme una enfermedad? Entonces, empecé a hacer todo lo que ella me decía, pero era como para demostrarle que no era cierto, que no me iba a sanar de esa manera, hablando con mis papás, expresando mis sentimientos, o sea, que tenía que ver cómo me estaba sintiendo yo. Y empecé a ver en mi casa muchas situaciones que venían también de mi papá y de mi mamá. Sí, a pesar de que nací en un hogar muy bonito, digamos que funcionalmente no era emocionalmente sano. No se hablaban de problemas, no se hablaban de conflictos, no se, habían secretos en la familia, había muchas cosas que no se compartían. Y cuando yo empecé a hacer todo este proceso, empecé a sanar mis dolores, empecé a dejar el medicamento, empecé a mejorar, empecé a deshincharme, las articulaciones se me desinflamaron. Bueno, fue una sanación que hasta el día de hoy sigue latente, soy absolutamente sana, a lo que los médicos llaman remisión espontánea, que nos explican cómo sucede, ¿no? Y nosotros podemos llamar esto milagro, pero realmente más que un milagro fue un trabajo personal interno de hacerme cargo, de hacerme responsable.
y ahí despierto a toda esta parte de la biorreprogramación, descodificación. Empezó a llegar información a mi vida que dio sentido realmente de, del poder que tenemos cada uno de nosotros para tener una vida en merecimiento, ¿sí? A todo nivel, no solamente era a nivel físico, sino que yo también podía crear abundancia y yo también podía crear libertad y yo también podía crear relaciones sanas y crear una familia, porque dentro de mi diagnóstico era no poder tener bebés, yo no iba a poder tener bebés porque supuestamente mis caderas no iban a poder sostener un bebé, yo no iba a caminar, pues a esta edad yo estaría en silla de ruedas, como que todo esto, y fueron llegando muchos cursos, uno de esos fue de los cursos donde me conocí con Juan Camilo, era un taller de liderazgo y como que ahí empecé yo a despertar a toda esta información. Y la biorreprogramación habla precisamente de eso, bioreprogramarnos. Biológicamente traemos unas memorias, traemos una historia muy importante en nuestro linaje, son nuestras raíces, ¿sí? Y esto tiene que ver todo con lo que está sucediendo hoy en nuestra vida. Todo es como que cada uno de nosotros trae un proyecto inconsciente, absolutamente inconsciente, entregado por nuestro papá y por nuestra mamá, incluso 9 meses antes de nuestra concepción. Entonces, pues esto genera obviamente un vínculo muy importante en poder reconocer a ese papá y a esa mamá en su historia para saber qué realmente me corresponde a mí y qué no, ¿sí? Entonces, el proyecto Sentido viene a nacer, ¿vale? Desde el momento en que papá y mamá, o antes de que papá y mamá conciban a este bebé, es decir, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, porque ninguno de los que llegó aquí llegó por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos hemos sido concebidos a través de este esperma y de este óvulo que traen mucha información, mucha, mira, traen tanta información que en el bien, tú estuviste, esto lo voy a decir despacio para que me entiendan y de pronto las personas que lo están repitiendo como para que lo vuelvan a escuchar, tú estuviste en el vientre de tu abuela. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Y es que el feto femenino en su séptima semana de gestación genera todos los óvulos que va a tener por el resto de su vida. Nosotras como mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a estar expulsando una vez tengamos nuestro primer periodo. Nosotros vamos a tener durante toda nuestra vida, nosotros ya nacemos con esos óvulos. Es decir, que esa energía que estuvo ahí, en lo que sintió la abuela, lo que vivió la abuela, cómo era el ambiente de la abuela, cómo se estaba sintiendo ella, si se sentía amada, si se sentía respetada, vulnerada, abusada, cansada, triste, miedosa, dependiendo de las situaciones que se estaba ella, digamos, como desarrollando, donde ella estaba viviendo, todo eso fue alimentando a ese bebé que era mamá. ¿Sí? Entonces, trajiste en tus memorias celulares, trajiste mucha información que viene realmente a ser importante para tu vida en este instante, ¿sí? De toda la información que estamos trayendo de manera muy inconsciente y el por qué a veces en las familias repetimos ciclos, porque en las familias los hijos mayores, mira, yo tuve un caso, por ejemplo, de que ella llega a mi consulta y ella acababa de perder a su bebé de 2 años, murió ahogado en una piscina. Y ella llega a mi consulta pues preguntando por esta situación y lo que encontramos en su árbol era que todos los niños varones mayores de la familia habían muerto en alguna situación de ahogo. Bien sea, lo que llegamos a ver en el árbol fue que en principio su abuelo eh, se ahorca, ¿sí? Y de ahí empiezan a pasar un montón de tragedias. Y lo que estaba buscando ese árbol, ese linaje sanar, era esa muerte a la que no, digamos que nunca se había hecho un duelo. Ya vamos a hablar más adelante de cómo llegan estos proyectos sentidos. Es un proyecto que se le entrega a cada bebé con un sentido de liberar a esta familia, ¿sí? A este árbol. Son como unas responsabilidades que yo asumo al momento de llegar aquí a este plano de manera muy inconsciente
por las necesidades y los sentimientos y las emociones que estaban pasando papá y mamá en ese instante. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos el vínculo con papá y mamá y tenemos otro tema que es la relación de papá y mamá. El vínculo de papá y mamá no lo podemos cortar. El vínculo es ese esperma y ese óvulo que me dio a mí la vida. Es esa chispa de la vida que yo recibo, así yo después sea abandonado o después yo sea adoptado o después me cuide mi abuela o mi tía, no importa, pero el vínculo existe siempre con ellos dos. Mi historia viene con ellos dos, ¿vale? Ellos son los que me entregan a mí muchísima información a través de diferentes etapas que ya las voy a compartir. Otra cosa es la relación que hacemos con papá y mamá. La relación puede haber sido hecha o puede ser creada por papá y mamá biológico, pero yo puedo tener una relación de un papá y una mamá que pueden ser o quienes me adoptaron o mi tío que hizo mi rol de papá, o mi abuela que hizo mi rol de mamá, o mis abuelos que hicieron mi rol de padres. Esa es la relación que yo empiezo a generar con ellos, que se vuelven como esa guía aquí sin ser mis padres biológicos, ¿vale? Entonces muchas veces nosotros fuimos criados de cierta manera por los cuidadores o por los abuelos o por los familiares, por quien hayan podido ejercer ese rol, porque mamá y papá no lo pudieron hacer. Y nosotros sentimos como que ese señor no tiene nada que ver conmigo. Esa señora no tiene nada que ver conmigo, ellos no hacen parte de mi vida, a mí ellos no me interesan, ellos nunca se responsabilizaron por mí. Y lo que vamos a ver en la biorreprogramación o en la descodificación es que sí tenemos un gran vínculo con esos padres y que sus historias marcaron la mía, ¿vale? Que yo la puedo cambiar y que yo soy responsable, claro, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Y ahí está como esa libertad que tenemos nosotros de hacernos cargo de nuestro entorno, pero lo importante es comprender, ok, ¿qué proyecto sentido traigo yo? ¿Cuál es el proyecto que me entregó esta familia? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué necesidades? ¿Bajo qué situaciones fui yo engendrado? ¿Con qué energía vengo yo a habitar en este plano? ¿Sí? ¿Cuál fue la intención que yo llegué aquí? Y la relación que también viene a marcar muchísimo nuestra historia de niños. La dualidad es una ilusión necesaria para despertar a una nueva conciencia. Es decir, que realmente nosotros no estamos separados, ¿sí? No estamos, no son dos cosas de bueno, malo, negro, blanco, sino que somos un todo, ¿vale? Y todo sucede con un propósito. Estamos todos, absolutamente todos ligados. O sea, es un sistema, ¿vale? Y es como este sistema que ves ahí del universo, de todo lo que, donde vive, donde habita esta galaxia, este planeta. Todo este sistema tiene un orden, tiene una manera de estar. Si ocurre algo en el sistema, si pasa algo en el espacio, no sé, que haya un choque de planetas, que ocurra algo con la luna, algo con el sol, todo se va a ver absolutamente afectado, ¿vale? No es que, no, eso le pasó allá al planeta Plutón, bueno, Plutón ya no, pero Venus, y eso no tiene nada que ver con la Tierra, y realmente todos esos movimientos sí tienen mucho que ver con nosotros también. Así como sistema funciona nuestro cuerpo y como sistema funciona nuestro linaje, nuestro árbol, nuestra familia, tiene un orden. Y en ese orden nosotros a veces nos separamos profundamente y no ocupamos el lugar que nos corresponde. Entonces requerimos tener esas dualidades y encontrarnos con esos matices para poder despertar, ¿sí? Como para poder darme cuenta de que algo no está funcionando. Esos matices que son malas relaciones, enfermedades, situaciones económicas difíciles, cosas que nos sacudan en la vida y que creamos que estamos separados. Y lo que vamos a empezar a conocer desde la descodificación o desde la biorreprogramación es que simplemente en este plano físico se está reflejando, se está mostrando lo que hay dentro de mí. ¿Sí? Como lo dice la Biblia, lo que es
Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, y así estamos nosotros siendo un espejo y un reflejo todo el tiempo de nuestras situaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer un poco nuestra historia, conocer que no estoy separada ni de ese padre ni de esa madre, no estoy para nada desconectados de ellos y tampoco soy ajena a las situaciones que ha vivido mi familia. Y de alguna forma yo puedo transformar esas realidades. No soy víctima de la situación en la que viví, ni en el hogar que viví, soy víctima de eso. Es como un propósito clarísimo que yo puedo cambiar, mejorar, transformar, evolucionar y poder hacer un trabajo personal conmigo a nivel interno, ¿sí? De hacerme cargo de lo que me corresponde y devolverle a ese linaje lo que no se pudo resolver, ¿sí? Entonces, somos seres integrales, somos, este cuerpo físico trae mucha información, eh, digamos que dentro de los estudios que se dan en la medicina oriental, se dice que nosotros traemos unas memorias emocionales musculares en nuestras células, en nuestro cuerpo, hay todas esas memorias. Una de las invitaciones del Tao, por ejemplo, es hacer estos ejercicios físicos de fuerza, porque en los ejercicios, en el rompimiento de ligamentos, en el ejercicio nosotros rompemos también las emociones que no han sido resueltas. Porque estas emociones que quedan en nuestro cuerpo físico son emociones, o sea, energía en movimiento que queda dentro, que queda atrapada en algún órgano, puede quedar atrapada en alguna parte de nuestro cuerpo que con el tiempo nos va a generar mucho malestar, nos va a generar dolor, nos va a generar enfermedad, nos va a generar síntomas que van a llamar la atención de nosotros de aquello que no resolvimos, de aquello que no nos hicimos cargo, de aquello que no solucionamos, de aquello que no hablamos. Y la mente, nosotros entonces siendo este cuerpo, pues por supuesto también tenemos una mente, pero no es solo mi mente, no es solo lo que yo pienso, no es solo lo que yo aprendí, no es solo lo que yo conocí, es una mente colectiva que me permea, ¿sí? Es donde yo nací, en qué cultura, en qué país, con qué costumbres, toda esta mente empieza a inyectarme a mí unas creencias y una manera de ver la vida, ¿sí? De todas las creencias que tenemos acerca de las diferentes áreas, acerca del amor, acerca de Dios, acerca del sexo, acerca del hombre, acerca de la mujer. Los hombres son, las mujeres son, el trabajo es, el dinero. Tenemos una mente que nos está todo el tiempo, es una mente colectiva que nos está dando información. Entonces no estamos separados de esa realidad. No es lo mismo nacer en Colombia que nacer en la India o que nacer en Australia o Japón. Nunca va a ser igual. Tenemos un montón de cosas inmersas de la familia, pero también a nivel de nuestra cultura, ¿no? De nuestra sociedad. Y esto, por supuesto, sin separarnos de nuestro espíritu, de lo que somos energía, de ese vínculo que, eh, que es esto que yo hablo mucho con mis consultantes y que cuando están enfermos y me buscan de alguna manera para poder aliviar algún dolor, yo les digo, realmente la enfermedad es un síntoma, la escasez es un síntoma, las quiebras son un síntoma, las malas relaciones, las relaciones tormentosas son síntomas de un espíritu o de un alma que está enferma, de un espíritu y un alma que no ha visto su grandeza, que no ha visto su poder, que no ha conocido su esencia. Porque si yo te saco de esta chispa de vida, si yo pudiera como sacarte de este vehículo, ¿sabes? Como de este cuerpo, te sacara de aquí, este cuerpo no se enfermaría, no envejecería, absolutamente, o sea, no pasaría nada, ¿sabes? Como que quedas ahí tendido, pues sí, te van a comer unos animales, claro, te vas a podrir, demás, pero realmente cuando nosotros habitamos este cuerpo y habitamos esto, este físico, esto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera en cómo nos relacionamos en nuestro mundo, lo que comemos, lo que pensamos, lo que decimos, con quiénes estamos, con quiénes nos rodeamos, cómo nos criaron, todo eso hace que este cuerpo reciba y reciba y reciba información. Y este cuerpo físico también, digamos que también es físico aquello que estamos manifestando, es decir, nuestros resultados, nuestros objetivos, nuestras metas.
nuestras situaciones económicas y en cualquier otro ámbito, son un reflejo y un síntoma de quién estoy siendo yo. Es una energía muy importante que está habitando en nosotros, fundamental desde el momento en que bueno, dicen en la cultura oriental que desde el primer latido del corazón, ese primer latido, que es algo que pues no se comprueba científicamente, pero ancestralmente lo hablan así, ese primer latido es como cuando el espíritu llega a habitar esta masa física, ¿no? Entonces, este proyecto Sentido pues trae un montón de historia de este árbol que nosotros podemos hacernos cargo o podemos devolver esas, digamos, como esas tareas que no fueron resueltas por papá y mamá. Entonces, ¿cómo nace ese proyecto Sentido, no? ¿Cómo llega ese proyecto Sentido a nuestra vida? Y es por las expectativas de los papás, ¿vale? Según el proyecto entregado, esto quiere decir en qué necesidades se encontraba papá y mamá. ¿Cómo estaba mamá y papá viviendo 9 meses antes de tu llegada? ¿Cómo cómo era la relación de ellos? ¿Ya se conocían, no se conocían? ¿Eran novios, eran esposos? ¿Estaban tranquilos? ¿Estaban en situaciones de guerra? ¿Estaban en situaciones de peligro? ¿Sentían miedo? ¿Tenían que huir? ¿Habían huido? Eh, ¿Había estrés? ¿Había miedo? ¿Había angustia? Todo esto empieza a generar memorias en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo, cuando estamos sintiendo alguna emoción, ¿vale? Yo me estoy sintiendo, por ejemplo, triste o me estoy sintiendo mal, el cerebro inmediatamente empieza a segregar hormonas que sean coherentes con ese sentimiento. ¿Sí? O sea, yo genero una emoción, hubo un accidente, hubo un choque, hubo algo, esa emoción de miedo, de susto, de angustia, inmediatamente en manera de segundos, de milésimas de segundos, muy rápido, el cerebro tiene que hacer coherencia con tu sentimiento y con tus emociones. Entonces, él reacciona frente a eso y empieza a segregar esa hormona, ¿vale? Cortisol, dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, lo que esté pasando, lo que esté sintiendo, el cuerpo empieza por todo su torrente sanguíneo, empieza a segregar estas hormonas y esta sangre, que puede ser muy limpia, emocional, por decirlo así, de una manera como un lenguaje muy escolar, o puede ser muy cargada, muy sucio, puede ser un río súper sucio por todo tu cuerpo y empieza cada órgano a alimentarse de estas emociones, ¿vale? Como que, y llega un momento en que el cuerpo dice, ok, ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién se va a hacer cargo de este estrés? ¿Quién se va a hacer cargo de este miedo? ¿Quién se va a hacer cargo de esta situación? Y ahí empiezan que tengo colon irritable, que tengo gastritis, que me duelen los ojos, que me empezó a doler el oído, que me duele la garganta, que me duelen las articulaciones, que no puedo mover mis brazos, que me dieron miomas, o sea, empiezan a pasar un montón de cosas porque empiezan a encapsularse todas estas emociones, ¿vale? No hay un flujo en el sistema sano, sino como que se van chupando todas estas emociones en el cuerpo porque nadie nos enseñó a sacarlas. Hasta ahora siento que como que en esta nueva era estamos como despertando y estamos como, bueno, ¿no? Tanta información a solo un clic, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo aprender? Pero vamos a nuestros padres, que pueden ser jóvenes, pero vámonos a nuestros abuelos. Imagínate qué expectativas tenían ellos, qué miedos o qué situaciones o en qué circunstancias estaban. Y vamos un poquito a cómo era vista también la mujer, ¿no? En este patriarcado en el que estamos, cómo la mujer también era una mujer mucho más sumisa, el hogar era súper importante, cómo cala la religión en nuestra cultura latina. Entonces, todo esto, imagínate todas estas situaciones y estas emociones de autoestima, de amor propio, de tantas cosas que no estaban ocurriendo, como estaban todo el tiempo en nuestro torrente sanguíneo de las situaciones. El alcoholismo también era un tema pues que se veía muchísimo en las familias, que hoy en día se ve también, y muchas otras adicciones de las cuales no se hablaban, pero todo eso quedó inyectado en ti y todo eso fue pasado a través de nuestra concepción. Entonces, todos esos meses, 9 meses, porque es como el tiempo en que dura como el cuerpo en empezar a mover esa energía, ¿no? Como que si la hago consciente la muevo o si no la atrapo, pero son más o menos esos 9 meses en que está ese movimiento y en esa energía
en esas necesidades y en esas expectativas te engendran, ¿no? Como que vienes a la vida. ¿Mm? Absolutamente inconsciente. Ahora, acá hay algo muy, muy importante que quiero compartir y es que todo bebé realmente nace por un deseo, así sea inconsciente. La chispa de la vida no se da, y lo podemos ver en muchos casos, no se da solamente por tener relaciones sexuales. Conocemos a muchas parejas que han intentado muchas veces y no han podido tener bebés, ¿vale? Entonces no es solo el deseo, ni es solo querer, ni es solo tener relaciones. O sea, no es que tú tengas relaciones y quedas en embarazo. Es el deseo alineado también con las relaciones, pero es algo inconscientemente a lo que tú ya estás listo. Cuando decimos, no, fue sorpresa, es que llegó súper colado, este fue el colado. Sí, esto fue sorpresa, yo no quería, yo no esperaba, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que iba a pasar. Pues resulta que la chispa de la vida se da, realmente existe, es por puede ser inconsciente, ¿vale? Porque conscientemente no quiero, pero inconscientemente sí lo deseaba ser padre, deseaba ser madre, ¿sí? Todo sucede en nuestra vida porque lo deseamos, consciente o inconscientemente, si no, no habría ese movimiento, ¿vale? Entonces, llegar acá, pues listos o no listos, los papás igual vienen ya con unas ideas y unas expectativas de ellos. ¿Con qué intención? Con remediar 5 heridas que no fueron resueltas por ellos, ¿sí? Es algo que hay que sanar, ¿sí? Es algo que teníamos que transformar, como que, ok, tengo una situación y mi proyecto es quién, el bebé. Y a este bebé le voy a dar un sentido. ¿Para qué? Mira, yo tengo, sí, por ejemplo, a veces consultantes que me dicen, mi mamá siempre me decía que yo iba a ser el bastón de su vejez. Mi mamá siempre me decía que ojalá nunca me casara, que me quedara siempre a su lado. Y son señores o personas ya de 50, 40 y pico de años que realmente están al lado de su madre, cuidándolos, haciéndose cargo. Y es una mujer súper enferma porque además buscan de mil maneras hacer que ellos se queden al lado para ellos sentirse que aún son valiosos, ¿sí? Y se quedan cuidando y se generan muchas enfermedades y muchas situaciones que los invalidan a ellos en sus capacidades para que puedan seguir siendo cuidados por sus hijos, ¿sí? Y todo lo que no nos damos cuenta inconscientemente que venimos a hacer en esta vida con nuestros padres, con nuestras parejas, encontramos que la hermana mayor la operaron de miomas, la segunda también, la tercera también, y lo único que podemos decir es, no todas padecemos de esto. Y de pronto, mucho más profundo, hay una situación de un aborto que no se resolvió de la abuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que empezar a ver nuestra historia, conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestras raíces, de dónde venimos, ¿sí? ¿Cuál es el por qué yo estudié esta carrera? ¿Vale? El por qué estoy ejerciendo esto, qué situaciones hay en mi familia. Yo cuando empecé ya a trabajar en esto, mi hermana es psicóloga y yo también me metí en todo este mundo digamos, como de la salud mental y física. Y lo que empezamos a descubrir con mi hermana es que en nuestra familia han habido muchas enfermedades mentales, esquizofrenia, hay personas que son bipolares, han habido muchas depresiones y hemos empezado a encontrar en la familia cómo nosotras empezamos a interesarnos por esto porque habían unas necesidades que nunca fueron resueltas en nuestros familiares y muchos murieron así en sitios abandonados, ¿no? Como solos realmente porque no se resolvieron estas situaciones mentales. Entonces, ¿qué situaciones son las que yo vengo a sanar? Aquellas situaciones inconclusas de la familia, duelos que no fueron cerrados. Anteriormente se tenían muchos hijos también y como que si se moría uno, la mamá, ¿qué horas? ¿A qué horas llorar? Y un hombre menos, los hombres no lloran, ¿no? Empiezan todas estas creencias, no había tiempo para sufrir, no había tiempo ni siquiera para sufrir, era ni para el sentir el dolor, como que todo, como que como dicen, la procesión va por dentro, ¿no? Como ese dolor va por dentro y usted berraca y usted sea fuerte y usted aguante y usted no se deje y usted sea, ¿no? Eh, como firme,
como que no se vea vulnerable, no vaya a llorar, o sea, hay muchas cosas que no se les permitieron a nuestros padres o a nuestros abuelos vivir y ahora ir más atrás, ¿no? Ahora ir más atrás donde que era una emoción, o sea, como que esto que tenía que ver, esto es absolutamente como casi nuevo, ¿no? Como ver esto es como casi nuevo. Frustraciones no resueltas. Ay, a mí me encantaría, me hubiera encantado estudiar tal cosa, a mí me hubiera encantado ser futbolista. Entonces tienes un hijo y el chiquito tiene que hacer fútbol y desde chiquito está en fútbol y lo mete en el fútbol, pero el niño ama es tocar la guitarra. Pero no, él tiene sus guayos, su balón, su equipo de fútbol, o sea, son un montón de frustraciones no resueltas de los padres, pero vienen los niños a cargar con esos eventos inconscientemente. Esto quiero dejarlo súper claro porque yo soy mamá y yo no creo que nosotros como padres nos levantemos un día y digamos, bueno, hoy, ¿cómo carajos voy a fregar a mis hijos? ¿No? Como que hoy, ¿cómo los jodo? O sea, a nadie se nos ocurre eso, a nadie. Pues como madre creo que no es algo que intencionalmente hagamos, pero tenemos muchas frustraciones y somos tan bonitas que decimos cosas como, ¿cuál es tu felicidad? No, mi felicidad es que mis hijos sean felices. O sea, ni siquiera tenemos proyectos, ni siquiera tenemos como unos propósitos claros, son un montón de cosas que no fueron resueltas en mí y como que quiero que el otro, como que yo me veo reflejada en mis hijos para que ellos lo puedan hacer inconscientemente, ¿no? Entonces voy a luchar y me voy a esforzar y voy a hacer lo mejor para que él sí tenga lo que yo no pude, para que él sí haga lo que yo no hice, para que él sí surja, para que no. Entonces empezamos a cargar a los niños con todas estas situaciones inconclusas mías. No los dejo libres, como que los voy marcando, los voy domesticando y muchas veces encontramos ya adultos con unos sentimientos de culpa, ¿no? Y de deuda hacia los padres impresionante, porque no fueron lo que ellos quisieron, porque no estudiaron lo que ellos dijeron, porque eh, no son el hijo ejemplar que ellos estaban esperando, X y Y situación. Traumas no resueltos, no sanados, ¿vale? Muchas situaciones que pasaron y no se sanaron. Yo no sé si yo aquí la vez pasada compartí un caso que hubo en la práctica que a mí me impresionó muchísimo y fue una chica que llegó a consultar sobre ella tenía una enfermedad que era sudar muchísimo, ella sudaba muchísimo en su cuerpo, las manos, entonces ella tenía que andar con ropa en la cartera porque obviamente de pronto se le empapaba la espalda, tenía como este tema súper a flor de piel y había ido a muchos médicos en muchas situaciones para resolver esa situación, pues ese conflicto que tenía con su cuerpo, con transpirar tanto. Y entonces con quien estábamos haciendo la práctica, la profesora le dice, bueno, cuéntame un poquito de tu árbol, ¿no? Porque realmente la consulta es poder ver en el árbol que hay que no fue resuelto. El síntoma no es, o sea, la enfermedad no es lo que se hereda, ¿vale? No es lo que se hereda la enfermedad, sino aquello que no se resolvió. Entonces el cuerpo vuelve y timbra en otro cuerpo esa situación para, hey, en esta familia no se ha resuelto la infidelidad, en esta familia no se ha resuelto el suicidio, en esta familia no se ha resuelto, no sé, una situación de rabia, una situación de tantas cosas que no resolvemos. Y haciendo estas preguntas, empieza ella a contar que su abuelo muere quemado, muere quemado, que su papá ha tenido varios trabajos, trabaja en diferentes cosas, pero que hace un par de años, o sea, que hace ya como 10 años, él se sentía mucho más cómodo ayudando a un cuerpo de bomberos, como a rescatar personas en estas situaciones que se dan los incendios y demás. Entonces como que la terapeuta, la profesora con la que estábamos, ella empieza como a mostrarnos lo que está sucediendo en la consulta y acá hay varias cosas en común, ¿no? Como que el abuelo muere quemado, el papá hasta hace más o menos 10, 15 años encuentra un trabajo que le gusta, que es apoyar un cuerpo a los bomberos para poder rescatar personas. Entonces ella le dice que ella que se dedica, ella tenía otra carrera. Entonces la terapeuta le pregunta, fulanita, ¿con qué se apaga el fuego? Entonces ella se queda por unos momentos callada como pensando y le dice con agua. Dice, ok. Entonces seguimos llenando, le dejan a ella abierta como esa pregunta, esa gran
respuesta realmente que ella ya había dado. Y siguen preguntando y ella dice, mira, yo tengo un chiquito, tiene 3 años, y él tiene una tos constante, él todo el tiempo tiene una tos seca, yo lo llevo al médico, lo han mirado, no tiene nada en los pulmones, el niño está bien, pero el niño tose todo el tiempo y es una tos muy seca. Entonces la terapeuta vuelve y le pregunta como, ok, ¿y qué es lo primero que se genera cuando estamos en un ahogo de un incendio? Y ella como que se mira y le dice, tos. Ella, ok. Entonces empezamos a hilar como toda esta historia y mira lo que sucedió. Cuando su papá, el papá de la niña, tiene 5 años, llega la noticia a la casa de que el papá se murió en un incendio en la fábrica. Este niño de 5 años, sin comprender qué estaba pasando, pues obviamente ve a mamá llorar, gritar, el niño absolutamente asustadito, digamos que el papá le había contado esta historia, que él se acuerda que él se quedó como en una esquina, y ahí él solo veía que la mamá gritaba y lloraba y como que la gente gritaba y tal, y con el tiempo empezó a entender lo que había pasado, que su papá se había quemado y se había muerto. Finalmente él de grande, ya muy grande, él llama la atención de poder ir a trabajar con los bomberos y ahí él siente que tiene un propósito, ese es el trabajo que a él le gusta, pero él no hace conciencia de que está queriendo resolver la muerte o el trauma que no fue sanado de su padre, la muerte de su padre. Él no entiende, no lo hace consciente. Entonces él tiene una hija para que lo haga consciente. Y su hija empieza con esta enfermedad desde muy chiquita a sudar montones, porque todavía había algo que no se había resuelto, un dolor en esta familia que no se había resuelto. Pero ella tampoco lo había hecho consciente y tiene un hijo. Esto ya es como otro tema, pero nosotros somos dobles de mucha manera en nuestra familia. Somos doble por nombre cuando repetimos nombres, cuando nacemos en fechas similares de las personas que nacen o de las personas que mueren. Hay unos propósitos puntuales que se van organizando en el árbol para nosotros podernos hacer cargo y decir, ok, ese cáncer de mama de mi abuela no me correspondía a mí. Sí, eso no es mío, eso era de ella porque ella no pudo perdonar la infidelidad de su esposo. Y empezamos a ver cómo nos organizamos en el árbol. Entonces ella había tenido un bebé que también había empezado a traer esa cadena sin resolver de ese trauma no sanado. Y su hijo ya había empezado con esa tos. Y era ella la que tenía que resolver la muerte de su abuelo. Y su hijo era doble por nacimiento de su abuelo. O sea, su hijo nació en la misma fecha de muerte del abuelo, pero ya no se había, como que no habían percatado como todas estas cadenas. Entonces, mira, esto es generación tras generación y no podemos hacerlo, digamos, consciente o no, pero ¿cómo empezamos a ver todo esto? Yo esto lo llamo como chismosear la familia, o sea, pregunten. Mamá, ¿cómo fue mi parto? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo vivió la abuela? ¿En qué estaban? Acá hemos encontrado historias de guerra, de personas que huyeron, de personas que se escondieron. Y a veces, yo ahorita puntualmente tengo un caso de una mujer que se siente que no merece la abundancia, o sea, le va muy bien en la vida, pero ella como sea regala cosas, las vende, o sea, como que se despoja de muchas cosas y ella todo el tiempo siente que no lo merece, que no lo merece. Y haciendo este trabajo, ella se ha dado cuenta que sus abuelas estuvieron en Alemania, pues en estos centros de concentración, donde había mucha escasez, había situaciones muy difíciles, y ella siente que ya no merece esa abundancia. Y se ha empezado a dar cuenta en lo que hemos estudiado de su árbol, que su familia, las mujeres de su familia, han sufrido mucho al tener los bebés, porque en esa época de la guerra, ellas tuvieron que entregar a sus hijos, a sus chiquitos, y ella no ha podido tener bebés. Ella quiere tener bebés, pero ella tiene un programa de tener bebés, es un peligro, ¿sí? Es un peligro porque tengo que regalarlo, tengo que darlo. Entonces, todo esto necesitamos reprogramarlo, cambiarlo, reestructurarlo y entregar eso que no me corresponde de mi árbol. Eso no es mío, pero yo vengo inconscientemente y desde el amor a sanar todas estas situaciones. Culpas que no sé perdonar. Me siento culpable por haber maltratado a tal persona, me siento culpable por no haberme ido cuando tenía que irme de la casa, me siento culpable por no haber cambiado de trabajo, me siento culpable, todas esas culpas, cómo se estaban sintiendo los papás y las responsabilidades no tomadas. Yo no me hice cargo de una situación, de una emoción, de una relación, de algún evento puntual en mi vida y como que lo dejo ahí, lo dejo pasar, ¿vale? Lo dejo pasar. Y esto, por supuesto, alguien tiene que sanarlo porque esa emoción queda atrapada en la familia. Somos energía, ¿vale? Somos energía.
todo es energía. La energía no desaparece, la energía se transforma, la energía viaja, la energía cambia, pero la energía cambia cuando tú puedes como reactivarla y cambiar y hacerla consciente para que sea diferente. Entonces, ¿qué situaciones inconclusas han quedado en nuestras familias? Y siempre va a haber, ¿sabes? Todos con sentidos diferentes, o sea, cada proyecto tiene un sentido diferente. Entonces, el tío con tal adicción, la prima con tal situación, la hermana con tal situación, todos con nuestras situaciones, ¿vale? Todos tenemos nuestros peos, como decía uno de los entrenadores que yo tuve, que era un problema emocional oculto, un problema emocional oculto. Traemos todos esos problemas y necesitamos sacarlos a la luz para transformarlos. Y este proyecto sentido entonces se entrega, como te lo estaba contando, 9 meses antes, desde la concepción, desde las necesidades del padre. En las formas de concepción también se entregan. ¿Cómo fui concebido yo? Con amor, después de una pelea, fui concebido con tragos, fui concebido a la fuerza, fui concebido. ¿Cómo fui yo concebido? Ese momento yo le debo la vida a esa situación. Entonces podemos encontrar, por supuesto, yo no, a veces no sé si uno llegara o como a saber o a enterarse cómo fue concebido, cómo fue esa noche de pasión o ese día de pasión de papá y mamá, no tengo ni idea. Yo por lo menos, a mí no me han querido contar porque sí lo he preguntado un montón, pero se ríen y uno dice una cosa, el otro dice la otra, entonces no sé. Pero esa manera en la que nosotros debemos la vida entrega también información, ¿sí? Por ejemplo, las parejas que tienen sexo después para, o sea, para solucionar sus conflictos. Pueden ser niños que son realmente peleones, que son reactivos, que tienen un montón de conflictos porque saben que después de eso viene como el afecto, viene como el amor, viene como el consentimiento. ¿En qué forma fui concebido? ¿Sí? Consciente o inconscientemente. O sea, todas estas cosas, todos estos sentimientos que hubo ahí, todos esos deseos, si fue realmente sano, si fue funcional, si fue amoroso, todo esto tiene mucha información celular, muchas memorias celulares para el bebé que se va a engendrar, ¿sí? Porque con esa chispa, con esa intención, en ese momento había todo un tema emocional en tu cuerpo, en ese esperma y en ese óvulo que dio información a esa vida, ¿sí? Y tú vas a depender a eso, ¿sí? Tu vida, tú vas como a quedar como en una deuda o en un agradecimiento a ese evento para la vida, ¿sí? Y otro de los puntos que marca muchísimo, hay uno cuarto que lo voy a hablar rápidamente, pero otro de los puntos importantísimos es la concepción, cómo fue el embarazo, ¿sí? Cómo fueron esos 9 meses de gestación. Entonces, mamá nos fue gestando en nuestro vientre con todas sus emociones, con todos sus sentimientos, con lo que ella comía, con lo que ella sentía, cómo ella trabajaba, si estaba cansada, si estaba asustada, si te escondió, si ocultó tu barriga, si te negó, si intentó abortarte, si la obligaron a abortar, cómo se sintió sola, acompañada, feliz, triste. Yo he tenido casos de mamás que quisieron abortar, hicieron de todo para abortar y aún así nació el bebé. Y hoy en día a veces son personas depresivas que han tenido intentos de suicidio y no comprenden de dónde viene este vacío, esta soledad, este dolor. Y viene desde ahí, de ese dolor y ese vacío que sentía mamá, esa confusión que sentía ella. Y ellos no comprenden de dónde viene esto. Sanar todo esto sana, aliviana nuestras cargas, aliviana nuestra vida, nos permite como liberarnos de maletas que no nos corresponden, ¿sí? Porque realmente somos libres como esencia, como espíritu, ¿no? Como ser, somos absolutamente libres, pero al elegir, pienso yo, eso es mi creencia, que al elegir a este papá y a esta mamá, si lo hago consciente como en propósito, los elijo por alguna razón, porque yo tengo que trabajar algún tema ahí, ¿sí? Porque ellos son mis maestros y ellos son como con lo que yo tengo que trabajar en mi vida y por eso elijo a ese padre, esa madre y elijo estas situaciones. Entonces, mientras mamá me va gestando en el vientre, papá también me está gestando en su mente, ¿sí? Papá también está recreando muchas cosas de energía sobre mí.
Y a veces hay muchas mamás que le ocultan estas posibilidades al padre. No le cuentan que están en embarazo, le niegan los hijos, le ocultan los hijos. ¿Cómo sufre un bebé con todas estas situaciones? A sentirse no merecedor de un padre, a no sentirse amado, a no sentirse bienvenido, a no sentirse recibido, ¿sí? A no sentirse eh, como que tenga el derecho a tener papá y mamá, ¿no? Entonces, no le estoy dando la posibilidad tampoco a que papá me dé esa fuerza de la vida, ¿sí? O sea, mamá nos va a entregar a nosotros como el vínculo de confianza, pero papá me entrega a mí la posibilidad de tener la fuerza para ir a la vida, ¿sí? Pues digamos que desde las constelaciones o de Bert Hellinger, que habla de todas estas, de todo este movimiento sistémico que hay en una familia, como yo requiero aprender a posicionar a papá y a mamá y poder verme yo como el hijo, porque a veces estamos, entonces mamá fue soltera y yo vengo y ocupo, entonces de cuenta estás mamá, mamá nunca le dijo a papá o se desapareció de papá o le ocultó a papá y no quiso, y vengo yo como iba a ocupar el lugar de padre, entonces soy el compañero de mi mamá, soy la que lo acompaño, soy la que lo celo, soy la que le digo, soy la que lo cuido, soy la que estoy apoyándolo a ella económicamente, o sea, empezamos a asumir un montón de roles muy disfuncionales que desordenan completamente nuestra energía y la posibilidad de generar desde mi esencia, mi salud, mi abundancia, mis relaciones sanas, mis proyectos de vida, mis objetivos, mis metas, mis sueños, ¿no? Como que poder crear cosas distintas desligándome como de esa realidad que no me pertenece. Y otro punto muy, muy importante es la manera en cómo yo nazco. ¿Cómo naciste? Con forceps, con circular, por cesárea, si mamá le dio preeclampsia o qué situaciones hubo, ¿sí? ¿Qué pasó en ese tiempo? Si mamá sangró, si no sangró. Todo eso da mucha información a cada persona de manera particular, por supuesto, de las situaciones emocionales que estaban pasando, de la manera en cómo estaban viviendo ellos y cómo están sintiendo eh, la, digamos, como la vida, ¿no? Cómo estaban sintiendo ellos su vida. Entonces, eh, bueno, los tipos de nacimiento, pues es algo que marca mucho al bebé y es nuestra primera autonomía, ¿sí? El poder nacer, ese también es una parte muy importante del proyecto Sentido. ¿Cómo nací yo? Esa es mi primera autonomía, es como mi primer éxito, es como el primer logro que estoy teniendo, ¿vale? El mismo bebé es el que pone en movimiento el nacimiento, es el que le da el ritmo a la mamá de que ya estoy listo, ya puedo venir y ya lo puedo hacer por mí mismo. Es como el mensaje que está empezando a grabar este bebé. Y muchas veces esto no pasa de esta manera y suceden muchas situaciones que también dan información de valor al hijo, ¿sí? Dan también mucha información al niño. En varios estudios que han hecho en todo este tema a nivel también de la psicología, dicen que si uno pudiera cambiar la manera de nacer, pudiera cambiar su vida. Y hoy en día hasta hay muchos talleres donde trabajamos volver a nacer, donde trabajamos niño interior, donde trabajamos volver a esas raíces para sanar a ese niño que lo comprendía todo como cierto. Porque un chiquito o nosotros desde los 0 a los 7, 8 años, nosotros no tenemos este consciente que tenemos ahora como adulto, que es un pensamiento crítico y analítico, ¿vale? De pensamiento, de razonar. Nosotros no teníamos eso hasta después más o menos de los 8 o 9 añitos que comienzan nuestros juicios. Pero en la etapa de los primeros años que marcan tanto, tanto la vida de un ser humano, es donde nos inyectan un montón de creencias, nos inyectan un montón de paradigmas y de situaciones frente a la vida, porque el niño todo lo asume cierto, todo es real, todo es absolutamente real. Él tiene su cerebro como en un estado de hipnosis, haz de cuenta del cerebro de un niño está en una frecuencia alfa, es absolutamente lento, o sea, no es como consciente como estamos tú y yo aquí, sino que es una frecuencia mucho más bajita donde todo va directo al subconsciente, o sea, todo va directo, ellos simplemente van grabando como esponjitas, van grabando como esponjitas, van grabando, los problemas se resuelven así, se pelea por esto, se gritan, o sea, simplemente
¿no? Y entonces, ¿cuáles son los mensajes? No toques, no hagas, no, los adultos están hablando, no opinen, los niños no lloran, párate, no hagas eso, pórtate bien, da las gracias, compórtate, cómete todo, o sea, como robots, ¿no? Y más allá, si vamos a ver a los niños que maltrataron, que les pegaron, que los insultaron, ya después de grandes no necesitan nadie ni que les peguen, ni que los insulten, ni que los maltraten, porque ellos mismos lo hacen. Ellos mismos tienen baja autoestima, ellos mismos se siguen maltratando, ellos mismos hacen cosas para volver a sentir la adrenalina y las sensaciones de estrés que le generaban en su cuerpo porque se vuelven adictos también a eso. Entonces, dicen que realmente si yo pudiera cambiar la forma de nacer y como esos primeros años de vida podría cambiar realmente el mundo. O sea, poder hacer consciente nosotros como adultos, como padres, de todo este proceso de concepción, desde el deseo, desde cuidar todo este embarazo, cuidar este nacimiento, cuidar estos primeros años. En países desarrollados o en Dinamarca, que dicen que es uno de los países más felices, donde está la crianza, que ha sido mejor valorada, digamos, como por todo este tema de educación, los niños ingresan al colegio es después de los 7 añitos. La crianza se da en casa, todo el tiempo en casa. Acá las licencias son de 4 meses, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que en estos países subdesarrollados no se ha podido como darle la importancia a lo que es el vínculo del hogar. Toda la información que traemos acá podemos transformarla para que sea mucho más sana hacia el futuro. Y nosotros requerimos educarnos también como papás o educarnos como adultos, porque así como nos estamos transformando en muchas áreas de nuestra vida, en el área profesional, y estudiamos para ejercer ciertas profesiones, pues cómo no educarnos y abrir nuestra mente, hacernos conscientes de cómo me estoy sintiendo, de cómo estoy pensando, de qué es lo que está pasando en mí, de cómo me manejo emocionalmente, porque si no sigo creciendo cronológicamente y sigo siendo un niño y un bebé emocional. Entonces, ¿cómo hago yo también para aprender a ponerme al nivel de un pequeño y poder compartir con él y enseñarle a él a manejar sus frustraciones, a que se haga cargo de sus sentimientos, de sus malestares? Eh, Todo, mira, yo a mis hijas, a ellas les duele la barriga y bueno, ¿y por qué te duele? ¿Qué te dio rabia? Y ya no, mamá, que me comí tal cosa. No, eso no fue algo que te comiste. ¿Qué sentiste? ¿Qué estás sintiendo? Y cuando encuentran las cosas, te estoy hablando de una niña de 5 años y una de 8. O sea, bueno, no voy lejos. Martina, 8 años, ¿cuándo fue? El sábado. Sí, el sábado comenzó con un orzuelo acá. eh, Izquierdo, bueno, esto tiene una lateralidad y todo. Y le dije, ¿qué te dio rabia ver, hija? ¿Qué te dio rabia ver? Y me dijo que tú estabas trabajando todo el día. Me lo dijo así. Pudimos tener esa conversación. Le dije, gracias por decírmelo. Hablemos, Mati, no sé qué. Habla con tu ojito, dile a tu ojo lo que te dio rabia. Ver a mamá que no te puso atención en tal momento, tal, no sé qué. Pues la niña el otro día, bueno, las vecinas, no, Marce, eso igual dura 15 días, los orzuelos duran un montón de tiempo, eso dura mucho tiempo en el cuerpo. Me puse yo a leer y salía como, sí, como que 5 días dura la infección, no sé qué. Yo le digo, bueno, Mati, pues habla con tu ojo y di lo que te molestó, mi amor. Y yo le pedí disculpas, pude tener la conversación con ella, hablé con la niña, tal. Pues mira, la niña al otro día, su ojito sano, absolutamente sano. Es poder hacernos responsables de nuestras creaciones, esos proyectos sentidos que traemos. Yo, por ejemplo, como mamá, eh, traigo varios, traigo varios de mi familia y una de mis hijas, bueno, las dos traen, una por parte de papá y la otra por parte de mamá, y lo hemos podido trabajar de una manera muy consciente, porque incluso hablo con las profesoras y digo, mira, Martina requiere trabajar estos temas, por ejemplo, de aceptación, de autoestima, de tales cosas, porque nos damos cuenta, mi embarazo con una fue totalmente diferente al embarazo con la otra. ¿Vale? Yo cuando me enteré de Martina, yo lloré, sangré, tuve muchas situaciones como de susto, como de miedo, de ansiedad, y ahora qué vamos a hacer, no estábamos preparados, no era el momento, o sea, mucho susto. Y mi hija es una niña muy noble, muy dulce, que siempre busca agradarnos, porque ella lo primero que sintió en el vientre fue rechazo, sin yo querer darle ese sentimiento a ella. Y la niña es absolutamente dócil, cede fácilmente, ¿no? Como que, bueno, mamá, no, entonces sí, hagamos esto. Yo no, mi amor, si quieres hacer otra cosa, haz otra cosa. Entonces, desde el colegio, cuando nos dimos cuenta de todo esto y como todo, como fue el embarazo y demás,
Con ella trabajamos al contrario de los niños, que todo era a compartir, con Martín era no compartir. ¿Vale? Porque es una niña que cede mucho para ser aceptada, para ser bienvenida, porque es muy noble desde ese lado, porque ella sintió rechazo de mamá sin yo querer hacer eso. Entonces lo he trabajado con ella y hemos hecho un trabajo muy lindo porque ya lo hace consciente, ¿sí? Y con Alicia es todo lo contrario. Alicia fue súper deseada, súper planeada y su temperamento es mucho más, ¿no? Es mucho más segura, es mucho más confiada, ella dice una cosa y no sé, o sea, tú no la puedes comprar, por decirlo así, como hagamos esto, Martín, y después ven, Alicia, y después vamos al parque. No, ella no quiero hacerlo. Y esto es desde los 3 añitos, o sea, 2 añitos que empezó a hablar, no. ¿Vale? Entonces respetamos sus no, respetamos un sí, todo con amor y cómo se van. Vamos haciéndonos conscientes como padres en esto. Con todos estos procesos de confianza, ¿no? Los entrega la madre. De los 0 a los 6 meses, la confianza en sí mismo, ¿vale? Porque es el momento en que él llora y pide de una manera, pues, absolutamente, digamos, desde la abundancia y yo estoy ahí para él, ¿sí? Yo estoy ahí, está él descubriendo, como empezando a conocer como todo este mundo, ¿no? Cómo se hace, como, o sea, es absolutamente nuevo, la confianza en el otro, que se da más o menos entre los 7 y los 4 años, y es cuando yo respondo a las necesidades de mi hijo. ¿Sí? Respondo en sus necesidades, me pongo a su nivel, lo escucho, me siento, me bajo, lo miro, lo observo. Todas estas cercanías y esta intimidad con un hijo empiezan también a crear una información importante de la relación que tuvo con esa mamá o con ese, sobre todo con mamá. Este momento es muy importante para los niños, para la mamá. Ellos creen, incluso hasta los 3 añitos, los niños creen que pertenecen a la mamá, o sea, que son parte de la mamá. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, ya vengo, él es como, ¿qué significa ya vengo, no? Como que vengo en un ratico, que es un ratico, o sea, ellos no tienen noción del tiempo, ellos simplemente ven que mamá aparece y desaparece, aparece y desaparece. Entonces empiezan a quedar todo esto como, voy a confiar en el otro si lo que mi mamá me promete nunca me lo cumple, si lo que mi papá me dice nunca es cierto. El sábado hacemos tal cosa, el viernes te llevo al parque, el lunes te compro un helado, el otro día, y nunca pasa nada. Y encontramos estas personas adultas que desconfían de todo el mundo, que todo el mundo les parece mentiroso, que todo el mundo es desconfiable, que la gente es deshonesta. Imagínate, si mi primera confianza a la persona que yo le entregaba como toda mi fe no cumplía, no tenía palabra, no era yo lloraba y no me era suplidas mis necesidades, porque además estamos aprendiendo el lenguaje, entonces no tengo forma de comunicarme sino a través del llanto, y por eso me regañaban, me castigaban, me pegaban, me insultaban. Entonces, ¿cómo hago yo para confiar en otro? Y la confianza en la vida, que es, esto puede ir hasta los 14 años realmente, y es un vínculo muy importante o una relación muy importante con el padre. Tener una relación muy importante con el padre, porque el padre es el que nos saca como a la vida con esa fuerza, con esa confianza, ¿vale? ¿Cómo hago? Me encuentro casos, por ejemplo, pero ¿cómo hago yo si soy mamá soltera? Yo tengo que hacer de papá y mamá. La respuesta realmente es no. No puedes hacer de papá y mamá, tú solo puedes hacer de mamá porque tú eres la mamá. Que tengas que tener algunos acuerdos y reglas en la casa para una convivencia sana, sí, pero tú, la paternidad, esa relación de papá, la tiene que hacer él con su hijo. ¿Le va a faltar? Sí, claro. ¿Van a haber vacíos? Sí, claro, pero ese vínculo así lo eligió él, ¿sí? Esa relación así lo eligió él. Y nosotros necesitamos hacer el vínculo y la relación de madre o de padre, ¿vale? Por si fue mamá la que se fue y quedó papá, pues sí va a haber un vacío ahí importante que no podemos suplirlo. Yo no puedo hacer el rol de dos personas, ¿sí? Porque soy esencia distinta de masculina y femenina, son energías absolutamente distintas, funcionan distintas, se relacionan de manera distintas, biológicamente somos distintos, o sea, fisiológicamente somos distintos, todo es distinto, ¿sí? Entonces, esta confianza hacia la vida es cómo me enfrento yo a la vida, cómo son mis finanzas, ¿Mm? ¿Cómo son mis negocios? Me aventuro a emprender, me aventuro a buscar mis sueños, o sea, ¿qué vínculo me dio mi padre en este punto, no? Como que de dónde saco yo esta fuerza para tener la confianza hacia la vida. Entonces, en el árbol genealógico viene a ser realmente el proyecto sentido, es entonces una expectativa colocada en el niño, son expectativas colocadas en el niño para
reparar algún sufrimiento de ese linaje, de ese árbol. Realmente eso es el proyecto sentido. Por eso es tan importante conocer nuestra historia. No somos separados, no estamos separados, como que allá mi familia y yo miro a ver y hago mi rancho aparte. Sí, lo puedes hacer aparte físicamente, pero energéticamente son unos hilos invisibles que abordan todo de ti, que los puedes cambiar, que los puedes transformar haciéndolos conscientes, haciéndote cargo, preguntándote, ok, ¿yo por qué estudié esta carrera? ¿Yo por qué ejerzo esto? ¿Por qué me gusta tal cosa? ¿Por qué tengo tal talento? Yo llegué a nacer en la misma fecha de, me llamo igual que, ¿sí? Como que empezar a ver todo el sistema de, más allá de este consciente colectivo que nos tiene un poquito así bastante, ¿m? Como que súper ciegos a tantas cosas, la religión, la cultura, muchas cosas en las que creemos y crecimos, y cómo yo puedo empezar a quitarme como todas estas vendas y decir, ok, ¿de qué me voy a hacer cargo? ¿Qué quiero devolverle a mi familia que no me pertenece? Yo quiero tener bebés y acá todas las mujeres han dicho que tener bebés es un encarte, que usted no va a surgir, primero estudie o primero haga tal cosa, usted ni se le ocurra de venir a enredarse con bebés o con hombres, los hombres son una porquería, entonces vemos la abuela separada, mamá soltera, yo mamá soltera, mi hija otra vez tuve mujer, qué raro, ¿no? Solo nacen mujeres y todas mujeres mamá, cabeza de hogar. Muy raro, ¿no? Y entonces todo queda en que no, pues que los hombres son una porquería, o las mujeres son unas chismosas, o las mujeres son unas ta. Y se nos quedamos en unas creencias absolutamente limitantes sin poder hacernos cargo de lo que queremos crear, de lo que queremos construir en nuestra vida, de poder cambiar eh, la epigenética, que es como el contexto, el entorno donde nos estamos desarrollando, todo lo tóxico que podamos sacar de nuestra vida para hacernos la vida con más gozo, con más felicidad, con más libertad. Eh, bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Espero que haya sido súper claro. Es un tema muy profundo, es un tema muy extenso, es un tema más muy personal, porque no es lo mismo mi proyecto sentido o la manera en cómo yo he vivido, como yo fui concebida, a cómo lo fuiste tú, o lo fue mis hijas, o lo fue X o Y persona. Y todo tiene como una intención, pero es un tema muy lindo, de verdad, y muy sanador cuando profundizamos en la capacidad de poder hacernos cargo de nosotros mismos y como que en un todo, llenarnos de información valiosa para hacerlo mejor, lo mejor de mí en cada área de mi vida. Realmente es como eso es lo que hay que buscar. Entonces, bueno, Juanca, pues a todos muchas gracias por el tiempo, gracias por sacar este espacio para ustedes, para aprender cosas nuevas, para compartir pues este espacio con Eureka y ya, eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias, Marce, por compartir, por volver a aceptar esta invitación. La verdad, estuvo hoy repotencializada, súper recargada. Una pregunta aquí de Diana de Diana Borras. ¿Qué pasa cuando no se tiene la historia familiar? Ya sea porque los abuelos murieron jóvenes o no se conocieron. ¿Cómo ser conscientes y poder sanar? Nosotros, todo está en nuestro cuerpo, todas las memorias están en nuestro cuerpo, no se necesita saber la historia como tal, porque a través de ciertas herramientas y ciertas prácticas que se hacen en terapia se va a saber la historia. Yo tuve una, por ejemplo, de una persona que dibujó una flor y manchó el papelito y le pregunté que qué significaba esa mancha. Me dijo, no, es que se me vomitó el esfero y entonces se me regó ahí. Y el inconsciente nunca puede no manifestarse. El inconsciente siempre se manifiesta, siempre va a salir a la luz. Y empezamos a indagar y finalmente ella puede tener una conversación con su mamá y su mamá le cuenta que es que ella era gemela. Y la otra gemelita muere, pero parece que el feto absorbe a ese otro bebé. Es como si ella se hubiera tragado a su hermanita, ¿sí? Ella era una mujer que era obesa y ella realmente viene a consultas porque quiere bajar de peso, pero ella no podía bajar de peso ni con dietas ni con nada porque ella
sentía que si bajaba de peso perdía a su hermanita, y esa era la flor era ella y la manchita en el dibujo era su hermana. Entonces cuando ella hace consciente de eso y puede tener esa conversación con su mamá y sale como a la luz todo esto, es cuando ella empieza a perder peso, porque pues ella nunca se tragó a su hermana, fue algo que sucedió en el vientre y ya. Entonces hay muchas herramientas, o sí, muchas herramientas terapéuticas que se utilizan para poder sacar la historia. Solo contigo, solo con saber tú qué estás viviendo y qué situaciones estás viviendo, ya tenemos suficiente información para poder sanar. Gracias, Marce. No sé si alguien más quiera preguntar algo más. Dice Mauricio Méndez, gracias Marcela y gracias Eureka. Muy sorprendido con la información. La verdad sí es información que sorprende muchísimo. Ok, bueno, estamos en gira de Eneagrama. Para quienes no saben, el Eneagrama es una teoría que tiene más de 4.000 años de antigüedad, que se desarrolla principalmente en el Tíbet, en el desierto del Gobi. Pues son los primeros indicios que hay de esta teoría. Es una teoría que habla de 9 tipos de personalidades que hay en el mundo, cuál es nuestra esencia predominante, y estamos ahorita en una gira. Es la segunda versión que hacemos de este curso. La primera versión fue súper exitosa, la gente salió muy contenta de esa primera versión. En esta versión vamos a hacer 2 modificaciones. Bueno, vamos a hacer, son 12 módulos, esa es la primera modificación. En la primera hicimos 10, se terminaron convirtiendo en más. Y vamos a hacer una sesión, bueno, el primer módulo es ¿qué es el eneagrama? El segundo módulo vamos a hablar de las 3 triadas, que es la triada instintiva, la triada emocional y la triada racional. Vamos a hablar, este es un módulo nuevo, de identificar la fijación del ego. Vamos a hacer una sesión con metáforas y vamos a hacer una sesión interactiva. Todas son interactivas, pero esta es especial. Bien, estuvimos trabajando, viendo un trabajo que hizo Naranjo, que es uno de los maestros grandes del Eneagrama, falleció hace un año y un poco, ¿sí? Y a través de un trabajo que estuvimos viendo que él hizo, pues decidimos agregar este módulo. El módulo 4, 5 y 6 vamos a hablar a detalle de cada eneatipo. El 7 vamos a hablar de las luces y las sombras. Y el 8 vamos a hablar de los instintos, que son las 3 variaciones que tiene cada eneatipo. Hay un instinto de conservación, hay un instinto social, hay un instinto sexual. Bien, y cada eneatipo puede tener las 3 variaciones. Hasta ahí va a ser un trabajo personal interno, y ya vienen unas sesiones de relaciones con lo material, con las personas, relaciones interpersonales. Entonces vamos a hablar de las triadas en relaciones de conflicto y las relaciones, vamos a hablar de los eneatipos y las finanzas. Ayer dimos un brochacito de esta sesión y terminaremos con una sesión de cierre de preguntas. Otro cambio que hicimos en esta versión es que en el módulo 9 vamos a hacer un módulo de análisis de la dinámica. Entregamos un test. Cada persona que participe en el curso debe hacer un test de evaluación en el cual el resultado que te arroja es cuál es tu eneatipo predominante, cuál es la dinámica en la que te estás moviendo en este momento. Vamos a hablar vas a ver cuáles son los que tienes más, cuáles son las energías que tienes más bajas. La idea es que el eneagrama funcione como una orquesta de 9 instrumentos, ¿sí? Que todos suenen armónicamente. No se trata de tener uno, obviamente hay una esencia predominante, pero si estás muy metido en tu esencia y te olvidas del resto, pues la orquesta va a sonar muy bien. Bien. Entonces vamos a usar este módulo, el 9, para explicar al detalle la dinámica que va a ser el resultado después de que tú hagas el test. Es un test que llegó a nosotros gracias a Marta Arismendi, por su mentor, que es mexicano. Él desarrolló un test, nosotros pues hicimos la inversión para tener esos tests acá en la empresa y para ponerlo en este curso. ¿Quiénes somos los entrenadores? Marta Arismendi, como estructuradora del programa, ella es coach en Eneagrama Integral, no va a estar presente ella en esta versión, tiene una situación personal que está manejando.
Sin embargo, pues gran parte de la estructura del entrenamiento del curso lo desarrolló ella en compañía de Adriana Peña y de su servidor. Adriana es coach ontológico, se certificó ahorita en Enneagrama Integral, también desde la versión 1 hasta ahorita, hizo su certificación. Y yo pues soy un apasionado del tema, he estudiado muchísimo al respecto y pues el enfoque mío es más hacia el coaching financiero, pero pues es un tema que me apasiona mucho en verdad y que alguna cosita sé. Bien. Las fechas del curso son, empezamos la próxima semana, lunes, hasta ahora, de 9 a 10 de la noche. Son 3 días a la semana, lunes, martes y jueves. Y estaremos terminando el 15 de octubre. La inversión, si quieres tomar, por ejemplo, una sola sesión, no sé, quieres tomar la sesión de finanzas, ¿sí? Pues el precio por sesión individual es de 50.000 pesos o $20. Si quieres, eso quiere decir que el curso vale 600.000 pesos, pero si compras todo el curso, pues tienes un descuento del 20% y hasta este viernes hay un descuento del 30%, o sea, quedaría el curso en 420.000 pesos. Bien, si quieres recibir más información al respecto, ahí están las redes sociales nuestras, está la red social de Marce, también si quieren seguir a Marcela, está ahí en el chat, el Instagram de Marce. Gracias a Dani que está pendiente de todos estos detalles, también por el rediseño de hoy con el video. Eso fue idea de Daniela. Y pues acá están nuestros datos, está el teléfono corporativo de Eureka y está mi teléfono personal. Si me quieren llamar a mí o contactar a mí o tienen alguna duda al respecto del curso, pues con todo gusto estaremos para atenderlos. Bien, mi nombre es Juan Camilo Cortés, soy el fundador de Eureka Educación Holística. El aplauso es para Marcela Núñez por semejante información, por toda su experiencia, por tan generosa que es compartiendo esta información como la comparte. Y también para todos los que hacen posible esto, que están detrás, que no se ven. Y para todos ustedes que están conectados y que confían en este proyecto, en esta propuesta de educación holística. Nos vemos a la próxima. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao, Juanca, gracias, chao, hasta luego.